vamos a ver otro ejercicio de cómo podemos aplicar el principio de Le Chatelier. ¿Qué nos dicen? En el equilibrio vemos que tenemos aquí carbono, pero importante, está en estado sólido, hidrógeno en estado gaseoso y me va a dar metano en estado gaseoso. Es la reacción de formación de metano. Me dicen que la variación de entalpía es negativa. Eso nos indica que la reacción es exotérmica. Prediga razonadamente cómo se modificará el equilibrio cuando se realizan los siguientes cambios. Apartado A. Disminución de la temperatura. Si disminuía la temperatura, para que la reacción vuelva a alcanzar el equilibrio, decíamos que la reacción se tenía que desplazar en el sentido en que fuese como exotérmica, para que desprendiese calor y compensase esa disminución de temperatura. Exotérmica. ¿En qué sentido es exotérmica? Nos fijamos en una cosa. Dice aquí que la variación de entalpía es negativa, lo que indica que la reacción es exotérmica. Lo que me diga aquí se refiere de izquierda a derecha. Por lo tanto, hacia la derecha es exotérmica y hacia la izquierda es endotérmica, en este caso. Como he dicho, sentido exotérmica será hacia la derecha. ¿Qué pasará? Que la reacción evolucionará hacia la derecha. Se formará más metano y consumiremos carbono e hidrógeno. Apartado B. Adición de carbono. Resulta que el carbono es sólido y dijimos que nosotros explicamos aumento y disminución de sustancias pero que estuviese en estado gaseoso. Si algo estaba en estado sólido, da igual que aumentemos o variemos su cantidad. ¿Por qué? Porque si veíamos la expresión de K sub C, en este caso, ¿qué sería? Concentración de CH4 partido, ¿concentración de qué? La del carbono no, porque es sólido. La del hidrógeno elevada a ¿qué? Al cuadrado. Como el carbono no aparece en esta fórmula, que varíe la cantidad de carbono no afecta al equilibrio. Por lo tanto, la reacción se queda en equilibrio. Apartado C. Una disminución, dice, de la presión de hidrógeno. Cuidado, no dice de la presión total, que sería un caso aparte. Sería que disminuye la presión parcial del hidrógeno. Si disminuye la presión parcial del hidrógeno, ¿qué quiere decir? Que es, por ejemplo, en la práctica, como si hubiésemos quitado moles de hidrógeno, como si disminuyese la concentración de hidrógeno. Para compensar esta disminución del hidrógeno, la reacción se desplazará ¿hacia dónde? Hacia la izquierda para que produzca más hidrógeno y aumente la presión parcial del hidrógeno. Pues desplazamiento hacia la izquierda. Pero no lo confundáis con una disminución de la presión total de la reacción, que ese es un caso diferente. Me dan la siguiente reacción. Tenemos aquí todas las sustancias en estado gaseoso menos el agua que está en estado líquido. ¿Qué me dicen? Variación de entalpía negativa. ¿Qué quiere decir la variación de entalpía negativa? Que la reacción es exotérmica. Ahora, si me dicen que es exotérmica o endotérmica, me digan lo que me digan, se refiere hacia la derecha. Como aquí me dicen que es exotérmica, pues hacia la derecha es exotérmica y hacia la izquierda es endotérmica. Lo que me digan aquí se refiere de izquierda a derecha. Pues vamos a responder a los siguientes apartados. Apartado A. Dice que cómo tendría que modificarse la temperatura, es decir, si tiene que subir o bajar, para aumentar la proporción de nitrógeno molecular en la mezcla. El nitrógeno es un producto. Si quiero que aumente la cantidad de nitrógeno, tendrá que desplazarse hacia la derecha. Hacia la derecha, en este caso, hemos dicho que es sentido exotérmico. ¿Y cuándo se desplazaba la reacción en sentido exotérmico? Pues cuando se producía una bajada de temperatura. Así que apartado A, queremos que baje la temperatura. Apartado B. ¿Cómo influiría en el equilibrio la inyección de oxígeno molecular en el reactor en el que se encuentra la mezcla? Si le añadimos oxígeno, que es un gas, la reacción que va a hacer para volver al equilibrio tiene que contrarrestar ese exceso de oxígeno. Para que disminuya la
cantidad de oxígeno se desplazaría hacia la derecha, iría hacia allá. ¿Qué me preguntaban? Pues precisamente eso, como he aumentado la cantidad de un reactivo gaseoso, la reacción se desplazará hacia la derecha, era sencillo. Y apartado C, ¿cómo tendría que modificarse la presión para aumentar la cantidad de NH3, de amoníaco gaseoso? El amoníaco es uno de los reactivos. Si quiero que aumente su cantidad, la reacción se tiene que desplazar ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Ahora, aumentos de presión iban relacionados ¿con qué? Con el número de moles. ¿Cuántos moles gaseosos hay a la izquierda? 4 más 3, 7 moles gaseosos. Y a la derecha, lo he tapado, pero aquí había un 2. El agua no cuenta porque es líquido. Así que aquí tengo 2 moles gaseosos. Hacia la izquierda aumenta el número de moles gaseosos. Aumenta el número de moles gaseosos. ¿Y cuándo teníamos que ir en el sentido en el que aumentaba el número de moles? ¿Cuándo aumentaba la presión o cuándo disminuía la presión? Era cuando aumentaba la presión. Por lo tanto, ¿qué tendríamos que hacerle a la presión? Subirla. Aquí lo explico de forma escueta, sobre todo un enfoque práctico. Pero todos estos desarrollos con más detalle los podíais ver en los vídeos de teoría sobre el principio de Le Chatelier. Vamos con el siguiente ejercicio. Nos dicen, a 298 grados Kelvin se establece el siguiente equilibrio químico. Me dan esta reacción en la que todas las sustancias están en estado gaseoso y la variación de entalpía es menor que cero, es negativa. Por lo tanto, se trata de una reacción exotérmica. Lo que me indica aquí es de izquierda a derecha. Como hemos dicho que esto es exotérmico, de izquierda a derecha es exotérmica y de derecha a izquierda será lo contrario, endotérmica. Vamos ahora con el ejercicio. Dice que razonemos la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones. La primera, me dice la relación entre K sub C y K sub P será la siguiente. Nosotros sabemos que la fórmula es K sub P igual a ¿qué? A K sub C por RT elevado a incremento de N. Incremento de N es la variación de número de moles gaseosos. ¿Cuántos moles gaseosos hay en la parte de la izquierda? 2 y 1, 3. ¿Cuántos hay a la derecha? 2. Pues el incremento de moles gaseosos es número de moles finales menos número de moles iniciales, que es menos 1. Por lo tanto, la expresión correcta sería K sub P igual a K sub C por RT, pero no elevado a 1, sino elevado a ¿cuánto? A menos 1. Por lo tanto, esta expresión de aquí no sería correcta. Apartado A, falso. Apartado B. Si se aumenta la temperatura, K sub C aumenta. Para explicar esto bien tendremos que utilizar la ecuación de Van Hoff. ¿Que no la utilizamos? Por lo menos, ¿qué consecuencia obtuvimos de ahí? Que ya lo vimos en el vídeo de variación de temperatura. Que si la reacción era exotérmica, ¿qué sucedía? Que al aumentar la temperatura, K sub C bajaba. E hicimos una demostración matemática. Y aquí que me dicen que al aumentar la temperatura K sub C aumenta. No, esto sucedería si fuese endotérmica. Como es exotérmica, al aumentar T, K sub C baja. Por lo tanto, la A hemos dicho que era falsa y la B también es falsa. Vamos con la C. El equilibrio se puede desplazar en el sentido de los productos hacia la derecha con la adición de un catalizador adecuado. Falso. Si una reacción está en equilibrio, aunque yo le añada un catalizador, la reacción seguirá en equilibrio. El catalizador no afecta al equilibrio. Lo único que afecta es a la velocidad de las reacciones, pero al equilibrio no. Por lo tanto, la C también sería falsa. Vemos otro ejemplo en el que vamos a aplicar el principio de Le Chatelier. ¿Qué nos dicen? Considere el siguiente sistema en equilibrio. Me dan una reacción. Los reactivos están todos en estado gaseoso, mientras que los productos, uno de ellos está en estado sólido. Variación de entalpía positiva. Eso nos indica que la reacción es endotérmica. ¿Pero en qué sentido? Lo que nos digan aquí es de izquierda a derecha, así que en sentido directo, en este caso es endotérmica,
de derecha a izquierda lo contrario, será exotérmica. ¿Qué me piden? Justifique el efecto que tendrá sobre los parámetros que se indican el cambio que se propone. Apartado A. ¿Qué cambio proponen? Un aumento de temperatura. Y me dicen qué efecto tendrá sobre la constante de equilibrio. Recordamos que la constante de equilibrio sí que varía si cambia la temperatura. En cambio, no se veía afectada. ¿Por qué? Por los cambios de presión, por los cambios de volumen, por los cambios de las concentraciones. Eso afectaba al equilibrio, lo rompía, pero cuidado, K sub C seguía valiendo lo mismo. Ahora, si cambiaba la temperatura, el valor de K sub C cambiaba. ¿Qué pasa si sube la temperatura y la reacción era endotérmica? Pues cuando la reacción era endotérmica, cuidado que lo estoy poniendo mal, endotérmica, ¿qué sucedía? Que un aumento de temperatura producía un aumento de K sub C y una disminución de la temperatura producía una bajada de K sub C. Estamos en este caso, el aumento de temperatura produce una bajada de K sub C. Si la reacción hubiese sido exotérmica, esto iría al contrario. Demostración, lo vimos en el vídeo de variaciones de temperatura y se basaba en ¿qué? En la ecuación de Van Hoff. Vamos con el apartado B. Adición de y añadimos un compuesto que está en estado sólido. ¿Qué pasaba? Que si yo añadía algo que estaba en estado sólido no afectaba al equilibrio. ¿Por qué? Porque si yo pongo aquí la ecuación de K sub C, resulta que es a la derecha en estado gaseoso que tengo monóxido de carbono, como su coeficiente es 5 elevado a 5. A la izquierda tengo yodo, que también está en estado gaseoso a esa temperatura, y tengo dióxido de carbono, que como su coeficiente es 5 lo pongo elevado a 5. Pero vemos que aquí no aparece el pentaóxido de yodo que está en estado sólido. Así que al variar la cantidad de esto no se rompe el equilibrio. Por lo tanto, la cantidad de I2, al igual que la cantidad de cualquier otra sustancia, salvo que la del pentaóxido de yodo, seguirán iguales. Así que la cantidad de I2 seguirá igual, porque la reacción no se desplaza ni a la izquierda ni a la derecha, ya que lo que le he añadido es un sólido. Por último, aumento de presión. Si la presión aumenta, para que vuelva al equilibrio quiero que baje. Y para que baje la presión, la reacción se tiene que desplazar hacia donde haya menos moles gaseosos. El número de moles gaseosos tiene que ser menor. Vamos a ver hacia qué lado hay menos moles gaseosos. En la izquierda, ¿cuántos moles gaseosos tenemos? 5 y 1, 6. 6 moles. En la derecha solo cuentan los gaseosos. 5 moles. Como hemos dicho que se desplaza hacia donde haya menos moles gaseosos, para contrarrestar el aumento de presión, irá hacia la derecha. Por lo tanto, la cantidad de CO aumentará. Aumentará la cantidad de CO. En un examen yo no escribiría estas abreviaturas, lo ponéis todo bien redactado, ¿eh? Muy importante que para explicar sí, pero en un examen lo redactáis bien. Por último, aprovecho para comentar, que creo que no nos ha salido ningún ejemplo y lo comentamos en teoría, que si había el mismo número de moles gaseosos a la izquierda y a la derecha, las variaciones de presión y de volumen no afectaban al equilibrio. La reacción seguía estando en equilibrio, no se desplazaba ni a un lado ni a otro.